Damos la bienvenida a aquellos que nos están visitando hoy por primera vez. Alabamos al Señor, al Dios Todopoderoso, por permitirles venir, acompañarnos. Entendemos que alguien los ha invitado y ese alguien es el Señor Jesucristo. Amén. De pronto un amigo, un vecino les dijo, vamos, vayan. O de pronto a través de la radio usted escuchó que aquí se reunía la iglesia y vino, pero quiero decirle que principalmente usted está invitado es por el Señor, porque Él le dio la fuerza, le dio la vitalidad, y quiero que le den un aplauso bien grandote a los que nos están visitando hoy. A la cuenta de 3 le decimos bienvenidos, ¿sí? 1, 2 y 3. Bienvenidos a la casa del Señor. Esperamos que se gocen, que hoy el Espíritu Santo hable a su vida de una manera muy especial. Vamos a orar. Padre, en esta mañana estamos agradecidos por el tiempo que nos permites estar en este lugar, adorarte, cantar. Un lugar diferente, un lugar para la edificación de la familia, para tener un espacio, Señor, apartado para ti. Y en este instante, Señor, cuando vamos a exponer tu palabra, rogamos tú nos dirijas de una manera especial. Oh Espíritu Santo de Dios, toma control de cada corazón, de cada mente, de cada voluntad, de mis pensamientos. Manifiéstate con poder, como solo tú lo sabes hacer. Tú inspiraste la Biblia, la palabra, tú la guardaste de errores. Guárdame a mí también, Señor, de decir lo que tú no quieres que diga, o de omitir lo que tú quieres que sí se diga. Señor, siervo tuyo soy. Con palabras sencillas te pido que pueda llegar hasta el corazón de cada uno. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. También damos la bienvenida a aquellos que se conectan a través de Facebook de la iglesia, Iglesia Silo 83, o que posteriormente van a estar viendo la transmisión. Continuamos con la serie Vuelve, hay un lugar para ti. Esa es la serie que hemos estado desarrollando. Hoy ya hablamos de esta carta. Estamos en el libro de Apocalipsis, estamos en el capítulo 2. Hablamos ya de la iglesia de Éfeso, hablamos de la iglesia de Esmirna, hablamos de la iglesia de Pérgamo, y hoy nos corresponde hablar de una iglesia que tiene un nombre bien particular, es la iglesia de Tiatira. Tiatira, así es el nombre de la iglesia. Al que venciere, decíamos el domingo pasado, que el Señor dice a la iglesia de Pérgamo, al que venciere, y ese es el creyente en Cristo. Nosotros vencemos, mis amados y amigos que nos visitan, pero vencemos por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. Nunca lo hacemos porque somos vencedores, sino que vencemos por la sangre del Cordero. Usted no puede decir yo soy un vencedor o soy una vencedora en su propia fuerza, porque usted y yo seríamos mentirosos al decir esto. También dice la Biblia que al que venciere le dará maná escondido. Estoy solamente recordando algunas cositas que dijimos el domingo pasado. Recuerden que el maná era una especie como de hojuelas que cayeron del cielo para alimentar al pueblo de Israel en el desierto. Y aquí en Apocalipsis dice que al que venciere le dará maná escondido. Es decir, no solo habla de la palabra de Dios, sino de la persona y de la muerte de Cristo. Cuando habla de ese maná en Apocalipsis, no solamente está hablando de la Biblia como comida, como alimento, sino está hablando del mismo Señor Jesucristo. Y hablábamos el domingo pasado que a ese que venciere también le dará una piedrecita blanca. No sé cuántos recuerdan. Y sobre esta piedrecita, pues, que nos va a dar el Señor Jesucristo, dice que se va a escribir un nombre nuevo. Y durante muchos años nosotros hemos estado creyendo que ese nombre nuevo es para nosotros. E inclusive hay cantos y hemos dicho, hay un nombre nuevo en
la gloria, mío es y mío es, no sé cuántos conocen ese viejo canto, pero no es un nombre nuevo para usted, es un nombre nuevo para Jesucristo. A ver si me explico. Dice la Biblia que al que venciere se le dará una piedrecita blanca. No se escribe un nombre nuevo para usted y para mí, es un nombre nuevo para Él, en lo que significa para usted. A ver. Lo que Jesucristo significa para el hermano Edgar no es lo mismo que significa para la hermana Yumeli. Porque para Yumeli tal vez ella ve a Jesucristo como el bondadoso, el fiel, el misericordioso, pero tal vez para Daniela lo ve como el Dios que se puede adorar, el Dios accesible. Ve a Jesucristo como una especie de papá, de guardador, de protector. Entonces lo que significa para Félida no es lo mismo que significa para Jesús. Y lo que significa para Félida Jesucristo, ese es el nombre que va a recibir Jesucristo. Si por ejemplo para nuestra hermana Félida es el Dios que guarda la vida, el Dios protector, bueno, en esa piedrecita blanca, al que venciere allá cuando llegue al reino de los cielos, se le va a colocar un nombre nuevo, pero a Jesucristo. Fiel, poderoso, bueno, nombres que nosotros ni siquiera conocemos. Y cada uno de estos nombres creemos que será diferente y también serán personales y también serán íntimos. Hay gente que ve a Dios como el verdugo y le tienen miedo porque piensan que lo va a destruir. Hoy llegamos, amados hermanos, en esta serie vuelve al versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis y estaremos escuchando lo que nos dice sobre la iglesia de Tiatira, el Espíritu Santo de Dios. Como de costumbre, mis amados, en estas 7 cartas que se escriben en Apocalipsis, todas guardan la misma estructura, todas. Aparecen los destinatarios, aparece la identificación de Jesucristo, aparece el reconocimiento, aparece la acusación, aparece una advertencia, una exhortación y una promesa. En todas las 7 cartas que usted lee, comienza hablando de unos destinatarios. ¿A quién es enviada la carta? Y por ejemplo, aquí usted comienza en el versículo 18 del capítulo 2 de Apocalipsis y dice: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Esos son los destinatarios. Decíamos que el ángel de la iglesia es el pastor, o es el obispo, o es el que estaba al frente de la iglesia en ese momento. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿Puede usted decir eso conmigo? Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero.
como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Este es un mensaje que se escribió a 7 iglesias, y el mensaje fue dado directamente del Señor Jesucristo a Juan, que ya era un anciano y estaba por allá aislado, separado en la isla de Patmos, y se le da este mensaje a 7 iglesias reales que estaban en Asia Menor, y decíamos que Asia Menor es lo que nosotros conocemos hoy día como Turquía. Y ya hablamos de Éfeso, ¿sí? Hablamos de Mirna, hablamos de Pérgamo y hablamos de Tiatira. Les decía que las iglesias de Éfeso y las iglesias de Mirna están en la orilla de la costa, en la orilla de la playa, y va subiendo y hace una especie de U, y ahí están el resto de las iglesias, pero más alejadas de la costa. Nosotros tenemos aquí entonces el destinatario que aparece en el versículo 18, y algunos dicen que esta iglesia estaba a unos 64 kilómetros de la iglesia de la cual hablamos el domingo pasado, que es la iglesia de Pérgamo. Tiatira estaba situada en una zona ya en un tumulto de tierra alto, y ahí colocaban la iglesia o las ciudades, y alrededor le colocaban murallas. Esta iglesia no. Esta iglesia, o esta ciudad, perdón, está a la entrada de un valle. Algo así como que usted sepa, sino protegida por el nombre de algunos generales. Había uno de nombre Seleuco, que era muy capacitado y muy preparado, y ellos estaban ahí. Esta ciudad fue disputada por Pérgamo, fue disputada por Sardes, y era una importante base militar. Así que, ¿quién se acerca a una base militar a intentarla tomar así como así? Era una ciudad pues bien protegida, y ahí había dentro una iglesia. Ahí había una iglesia no muy grande, pero ahí estaban ellos. De Tiatira era una mujer que aparece en Hechos capítulo 16 versículo 14, una mujer que vendía telas de color púrpura. No sé cuántos recuerdan, vamos a leer Hechos 16:14. Dice: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de ¿dónde? De Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Cuánto le piden al Señor que abra su corazón para estar atentos al mensaje de la palabra en esta mañana? De allá era esta mujer llamada Lidia, de Tiatira. ¿Por qué? Porque allá era donde tenían este tipo de telas de color púrpura, de color rojo, un rojo encendido, un rojo profundo, y era que allá era donde se daba este tipo de planta que lograba curtir estas telas. Se ha dicho que el nombre significa sacrificio continuo. Eso es lo que significa Tiatira, un sacrificio continuo, un sacrificio, y no se sabe si tenía relación con lo religioso o no, pero eso es lo que significa. Y el dios principal de esta ciudad era el dios Apolo, que en los romanos era el dios Zeus. Apolo, así que cuando usted vea esas camisas que dicen Apolo, o zapatos Apolo, y usted dice: uy, yo quisiera unos zapaticos, una camisa, bueno. De allá la ciudad tenía como dios a Apolo, o en el caso de los romanos era el dios Zeus. Esos son los destinatarios. Esa es la ciudad de Tiatira. Vamos a ver la identificación, cómo el Señor Jesucristo se identifica ahí mismo en el versículo 18, pero en la parte B. Dice la Biblia: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. La carta se le escribe a la iglesia de Tiatira, a la ciudad de Tiatira, principalmente al pastor y a la iglesia. La iglesia tenía algunos problemas, la iglesia tenía algunas dificultades, al igual que las otras 7 iglesias. Y el Señor entonces se identifica de esta manera. ¿Cómo se identifica? Comienza diciendo que Él es el Hijo de Dios.
Pero qué cosa tan tremenda que a la iglesia de Esmirna o a la iglesia de Éfeso o a la iglesia de Pérgamo, él no se identifica como hijo de Dios. Por ejemplo, si usted va un poquito unos versículos anteriores, en Pérgamo dice: el que tiene la espada aguda de dos filos. Si usted va a la iglesia de Esmirna, dice: el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Pero aquí se presenta de manera diferente. ¿Por qué? Porque la necesidad en la iglesia de Tiatira era completamente diferente. Había un problema, hermanos, pero un problema de algo calíbrico. Y ya lo vamos a ver qué era lo que estaba sucediendo aquí. Así que él dice que él es el Hijo de Dios, y eso habla de la deidad. Habla de que él es Dios. Jesucristo no es, como algunos dicen, que era un profeta o que era alguien que nos vino a enseñar a vivir. Él tiene la misma sustancia que Dios. Él es Dios, y por eso se le presenta a la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios, y habla de la deidad, así como dice Juan capítulo 20, versículo 31. Usted puede buscar en su Biblia, en Juan capítulo 20, versículo 31, dice la Biblia: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Jesucristo no es cualquier profeta. Jesucristo no es cualquier hombre que nos vino a enseñar a vivir, o a enseñar a morir, o a enseñarnos a amar. Él es Dios, 100% Dios y 100% hombre. Y así se le presenta a la iglesia de Tiatira. La identificación de Cristo como el Hijo de Dios sugiere la soberanía de Dios en un sitio, escuche bien, en un sitio donde una mujer quería apoderarse del control, y esa mujer se llamaba Jezabel. Pone de manifiesto soberanía y el carácter sobrenatural de Cristo para contrarrestar la oposición satánica. Había una mujer que quería apoderarse de la iglesia. Había una mujer, hermanos, con unas características: que ella era la que quería enseñar, que ella era la que quería decir que tenía sueños, que ella era la que quería decir que tenía visiones, quería mandar sobre el pastor, quería enseñarle a todo el mundo cómo era la vida cristiana, y esa mujer se llamaba Jezabel. Y por eso Jesucristo se presenta y dice: yo soy el Hijo de Dios, es decir, yo soy Dios, y el que manda en la iglesia no es esa mujer. El que manda en la iglesia soy yo, Jesucristo, y el que manda en esta iglesia también es Jesucristo. Amén. El juez soberano, dice la Biblia, que se presenta con ojos como llama de fuego. Y eso habla, hermano. Yo no sé cuántos de ustedes llegaron a ver Superman, los que vieron esa primera película de Superman, cuando él, ¿qué era lo que él tenía en sus ojos? ¿Qué eran? ¿Rayos qué? Rayos láser. Pero los usaba para derretir, pero también los usaba para ver qué había detrás de las paredes. Eso a mí me fascinaba cuando yo era un niño y yo veía que él hacía así. Yo decía: ¿lo va a derretir o va a ver del otro lado? Y a veces lo usaba para ver del otro lado. Cuando aquí habla de que Jesucristo se presenta con ojos como llama de fuego, está hablando de que Él es un juez que tiene el poder para ver cualquier cosa, cualquier intención que tengamos nosotros dentro de las iglesias. Cualquier intención que no sea de Cristo, que tenga el pastor o que tengan los hombres y las mujeres de las iglesias, Él lo ve. Y dice: te estoy observando como juez, no te estoy observando como un abogado defensor. Aquí en Tiatira, él dice: estoy observando lo que están haciendo dentro de la iglesia, y los estoy observando como un juez, con ojos como llamas de fuego. ¿Quién resiste una mirada de ese tipo? Nadie. Aquí entonces tenemos al Señor Jesucristo con pies también semejantes al bronce bruñido. ¿Qué será eso? Porque nosotros no utilizamos ese tipo de materiales hoy día. El bronce es una aleación de materiales y se destaca por la dureza de este material. Pero no solamente habla de algo duro, resistente, fuerte, sino que dice bronce bruñido, pulido. Es algo resplandeciente que usted no resiste. ¿Ha estado usted alguna vez al lado de una persona que está soldando?
y de pronto usted se descuidó y le dieron el candelazo y queda con los ojos después viendo lucecitas verdes como si fueran estrellitas. Bueno, el bronce bruñido es algo tan resplandeciente. El Señor Jesucristo se presenta con autoridad, se presenta como juez, se presenta como el resplandeciente, con unos pies fuertes, sólidos, pero como el Dios que no puede usted resistir su resplandor, porque es el Dios todopoderoso. Amados hermanos, Miqueas capítulo 4 versículo 13 habla un poquito de esto y vamos a leerlo. Miqueas capítulo 4 versículo 13 dice la palabra del Señor así: levántate y brilla, hija de Sión, hablando de Israel, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas ¿de qué? De bronce, es decir, algo duro, un material muy resistente, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Entonces, así se presenta el Señor Jesucristo. Vamos a ver el reconocimiento que le hace Jesucristo a esta iglesia. Vamos a leer el versículo 19. Dice el Señor, hablando de lo que le reconoce a la iglesia: yo conozco tus obras. ¿Cuántos son iglesia? Levanten la mano los que en esta mañana son iglesia. Bueno, para ustedes y para mí, el Señor Jesucristo dice: yo conozco tus obras. Yo sé lo que tú haces y lo conozco porque soy el Dios que todo lo sabe. Yo conozco tus obras. ¿Y qué más conoce el Señor? Lea conmigo. Conozco también tu amor. También conozco tu fe. Y también conozco tu servicio. Y también conozco tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué tenemos aquí? Una iglesia maravillosa, una iglesia que tenía unas obras de amor, una iglesia que tenía fe, una iglesia que ayudaba mucho en el servicio, una iglesia que tenía paciencia y una iglesia que no había decaído en las obras de bien que estaban haciendo. Desde que la iglesia comenzó, nunca se detuvo en hacer obras para la gloria de Dios. Y dice que las obras postreras eran más grandes que las primeras. ¡Wow, hermano! Por lo general, por ejemplo, si comenzamos nosotros abrimos un comedor para dar comida a la gente de la calle, comenzamos bien, vamos bien, le echamos buenos aliños, le echamos buena comida y le damos un buen plato y vamos bien, y a los 3 meses ya no compramos los materiales de la misma calidad, ya comenzamos a quitarle un poquito y comenzamos a menguar. Eso lo vemos inclusive en las ventas de comida, lo vemos en los supermercados, lo vemos en las carnicerías, lo vemos en la frutería. De pronto una frutería abre y uno va con poquita plata y compra bastante, pero ya, hermano, a los 3 meses usted se viene con la pura bolsa en este dedo pequeñito bailándolo así, porque las obras postreras se van agotando. Pero esta iglesia no. Esta iglesia tenía fe, fruto del Espíritu. Esta iglesia tenía amor, de lo que estuvimos hablando hace rato en la escuela dominical. Esta iglesia era una iglesia que nosotros pudiéramos decir: ¡wow! Tremenda iglesia. ¿Será que la iglesia, si no tiene amor, tiene fe? ¿Será que la iglesia en el servicio es cada día mejor? ¿Será que la iglesia tiene paciencia? ¿Será que desde la iglesia comenzó hace más de 40 años hasta hoy, 2023, las obras que se comenzaron son mayores que las que estamos haciendo? Bueno, yo no sé, pero esta iglesia sí. Esta iglesia tenía esas características y el Señor Jesucristo lo reconoce. Reconocimiento de cualidades espirituales, reconocimiento del servicio que ellos estaban teniendo. Pero viene luego una acusación, hermano. Viene la acusación del versículo 20. Dice el versículo 20: pero, ¿cuántos recuerdan ese personaje venezolano? Pero, wow, hermano, cuando el Señor Jesucristo dice pero. Mira, Juan, tú estás haciendo buen trabajo, pero. Iglesias y yo están haciendo buen trabajo, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Me di la tarea de buscar en el griego koiné que se escribe este pasaje, y no dice en el original tengo unas pocas cosas contra ti. Dice pero tengo contra ti estas cosas,
omite en el original pocas, porque pocas pareciera como que le resta a lo que el Señor Jesucristo está queriendo transmitir. Así que si leemos, dice: pero tengo unas cosas contra ti. ¿Cuáles son las cosas que el Señor Jesucristo tenía contra esta iglesia? Que tenía amor, que tenía paciencia, que perseveraba, que cada día las obras eran mejores. Es decir, una iglesia modelo, hermano. ¿Cuáles eran las cosas que tenía? Dice que toleras. Dígale al hermano que está a su lado: toleras. Hermano, el término tolerar es más fuerte que el que le dijo a la iglesia de Éfeso, que el que le dijo a la iglesia de Esmirna, que el que le dijo a la iglesia de Pérgamo. A Pérgamo, a Éfeso, a Esmirna, por ejemplo, a esas iglesias les dijo: tiene dentro de ti a los nicolaitas, que era una falsa doctrina. Pero aquí dice: toleras. ¡Wow! Dice la Escritura que toleras que esa mujer, Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo le está señalando a la iglesia de Tiatira? Que tenían una mujer dentro de la congregación, y esa mujer tenía poder económico. Esa mujer quería enseñar, quería predicar, quería profetizar, quería ser, como dije hace rato, la maestra de todos. La persona no había pedido el consejo y Jezabel ya le estaba dando un consejo. La persona no habían dicho: ¿quién quiere dar un testimonio? Y ya ella estaba dando el testimonio. La persona no habían dicho: miren que allá hay una persona, porque ya ella estaba ya encima. Que mire que yo predico, que yo profetizo, que yo enseño, que yo tuve un sueño, que yo tuve una visión, que Dios me dio este mensaje. Cuidado, amados hermanas, y cuidado, amados hermanos, cuando te rodees de una mujer que siempre dice: yo tengo un mensaje de Dios, que yo tengo un mensaje, que Dios me habló, que Dios me dijo, que yo enseño, que yo enseño a los jóvenes, que yo enseño a los niños, que a las mujeres, que quiero enseñar hasta el mismo pastor. Cuidado, porque puede ser el espíritu de Jezabel que esté encima de esa mujer, y nosotros la idolatramos y decimos: oh. Y el Señor dice que toleras, es decir, la tienes ahí adentro y la amas. Te encanta tener a esa mujer allá adentro. Uy, hermano, mire, esto a mí me sacudió. Dice el Señor Jesucristo, no lo dice Juan Pereira, que se dice profetiza. Ella se autonombró profetiza. Nadie le dijo que era profetiza. Ella se autonombró y dijo: yo recibo profecías del Señor, yo puedo enseñar. Y quería tener por debajo al pastor, al ángel de la iglesia, quería tenerlo allá, y ella era la que quería profetizar de parte de Dios. Y Jesucristo le dijo: no es el orden que yo le he dado a la iglesia. El orden que yo establecí para la iglesia es: Jesucristo en la cabeza, luego viene el pastor, por orden de responsabilidades. Yo le doy el mensaje al ángel de la iglesia, no se lo doy a usted, Isabel. Y esto sacude, hermanos, porque esto estaba pasando en una iglesia donde había ¿qué? En una iglesia donde había amor, en una iglesia donde había fe, en una iglesia donde había servicio, en una iglesia donde había paciencia, en una iglesia donde cada día abundaban las buenas obras. Pero tolera, dice el Señor, tolera tener esa mujer dentro de la iglesia, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mi siervo. Ese término seduzca a mí me dejó como aturdido, y comencé a investigarlo y me di cuenta que no era tanto seducirlos desde el punto de vista sexual, sino seducirlo a dejar la doctrina verdadera e irse con doctrinas raras. Lo seduce. Mira, sí, pues la Biblia dice, pero hermano, usted debe entender que estamos en otro tiempo, hermano. Y el pastor entonces se dejaba seducir por esto y no trazaba la Biblia correctamente, sino que decía: bueno, para no tener problemas,
Vamos a hacerlo así. Dejemos que esta mujer mande en la iglesia. Dejemos que esta mujer sea la que enseñe. Dejemos que esta mujer sea la que gobierne. Hermanos, esto que yo estoy diciendo es difícil para mí decir. Pero el Señor dice que esto estaba pasando en una de sus iglesias. Entonces, tenemos aquí que enseñaba y seducía a los siervos, es decir, al pastor de la iglesia, y lo seducía a fornicar. No solamente desde el punto de vista sexual, sino a involucrarse con otras corrientes doctrinales, con otro tipo de enseñanza. Y no solamente eso, sino a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Ay, ay, ay. Hermanos, mire, llegaba Jezabel y decía: pastor, vamos y nos comemos una carnita. Y resulta que la carne que se estaba comiendo el pastor había sido sacrificada a Apolo en una de sus fiestas. Y ella lo seducía y lo embolataba. ¿Es el pastor que cuenta se va a dar? Carne es carne. Por decir carne, pudo haber sido pollo, pudo haber sido pescado, pudo haber sido puerco. Todo lo que habían ofrecido al dios Apolo o al dios Zeus, ella decía: no importa. Y creyó que Jesucristo se la iba a comer y que no la iba a ver. Amados hermanos, tenemos entonces aquí una acusación muy fuerte. Pero tengo contra ti. Así que, hermanos, la alabanza que el Señor Jesucristo usa en el versículo 19 queda completamente opacada por el versículo 20. En el versículo 19 dice que la iglesia tiene amor, tiene paciencia o buenas obras, que tiene fe, pero, hermano, queda completamente opacado por lo que le dice en el versículo 20. Porque toleras. Hermanos, Dios nos ayude a nosotros a colocar el orden que el Señor Jesucristo quiere dentro de nuestras iglesias. La tolerancia de la doctrina de Jezabel, que aparece ahí en ese versículo 20, tolerar indica una acción continua y constituye una acción más grave que cuando le dicen allá: tienes a la iglesia de Pérgamo. Toleras es lo opuesto de aborreces. No aborrecían esta situación, sino que la toleraban, la aceptaban. Que escribe de una manera tan profunda el Señor Jesucristo. Amados hermanos, hay una postura con respecto a quién era Jezabel. Algunos dicen que Jezabel, aquí en Apocalipsis, era como una doctrina, como una corriente de pensamiento, como una forma de decir: se parece a lo que ocurrió allá en el Antiguo Testamento, porque es que en el Antiguo Testamento una mujer que se llamaba Jezabel, que era la esposa de un rey, y enseñó y manipuló y mató gente e hizo que su esposo cometiera unas cosas horribles. Así que cuando se habla de Jezabel en la Biblia, se hace referencia ya a esa mujer que hizo tanto daño en ese reino y que dañó y mató a tanto al pueblo de Israel, sedujo a los siervos a cometer asesinatos. Así que hay esa corriente, algo simbólico para designar un grupo que representaría a Jezabel, pero eso cae porque no tiene peso para pensar que era una corriente de pensamiento. Hubo otra que me llamó la atención, que se dice que era la esposa del pastor, la que tenía ese tipo de liderazgo dentro de la iglesia de Tiatira. La esposa del pastor quería ser la profetisa, quería ser la que mandaba, quería ser la que gobernaba, era la que le decía al pastor lo que tenía que hacer. Algunos piensan que se refería a la esposa del pastor, pero también ese argumento no tiene el peso suficiente para que se mantenga. Y había entonces que era una mujer literal, una mujer de verdad. Y esta mujer tenía influencia y notoriedad en la iglesia hasta el punto de ser capaz de arrastrar por el mal camino a un sector considerable de la iglesia, de la congregación. Si su nombre era Jezabel o no, es algo de importancia secundaria. Pero tal vez el uso del apelativo Jezabel se debe a que se desea recordar lo que les estoy diciendo de allá del Antiguo Testamento. Lo cierto, hermano, es que dentro de la iglesia de Tiatira, el juez, el que tiene los ojos como de fuego, el que es Dios en sustancia, el que es Dios 100%, dijo: tienes, toleras
esta situación de la cual yo no estoy de acuerdo. Hermanos, debo decir algo con mucho cuidado. Esto toca hoy día mucho a las mujeres de las iglesias. Yo soy una persona y soy un pastor, hermano, que velo mucho porque las hermanas de las iglesias tengan el valor que Jesucristo les da. Pero este tema, este espíritu jezabelico toca muchísimo, hermano, a las mujeres de las iglesias. Quieren mandar, quieren gobernar, quieren enseñar, quieren profetizar, quieren decir esto, quieren decir aquello. Y si de pronto alguien les dice algo, se molestan. Pero el Señor dice que allá dentro de esa iglesia, que era una iglesia modelo, había un problema y Él lo quiso confrontar. Amadas hermanas, no con esto estoy diciendo que ustedes tienen que ponerse unas turcas y andar vestidas de negro y que solamente se le vean los ojitos y ustedes no pueden decir absolutamente nada. Solamente el Señor dice que debemos tener cuidado, así como le he dicho a los hombres que también debemos tener cuidado, porque tanto las mujeres como los hombres tenemos algunas debilidades particulares que Satanás conoce perfectamente. Así que cuando a usted se le meta aquella cosa de querer gobernar, de querer enseñar, de querer manipular la situación, cuidado, porque pudiera el diablo estar abonando y soplándole y diciéndole no se deje, y no se deje, y póngale para adelante. Cuidado, porque ya ocurrió y al Señor Jesucristo no le gustó. Hermanos, la segunda falta grave de Jezabel fue pretender convertirse en la maestra de la congregación, incluso la que enseñaba a los siervos del Señor. Dice, toleras que enseñen. ¡Qué tremendo! El Señor Jesucristo le dice al ángel de la iglesia, mira, tú toleras que ella, teniendo ese problema, enseñe. ¡Wow! Yo decía, Señor, ¿cómo saber si esto está pasando? ¿Cómo saber? Hermanos, el papel eclesiástico de la enseñanza, como dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12, vamos a leer lo que sea la Biblia la que hable y no yo. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 12 es un versículo que dice, porque no permito a la mujer enseñar. Lo dice la Biblia, no lo dice Juan Pereira, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y eso está en el Nuevo Testamento, no está en el Antiguo Testamento. ¿Pero a qué se refiere? ¿Acaso las mujeres no pueden dar una clase? ¿Acaso la mujer no puede dirigir? Entonces, ¿qué hacía mi esposa dirigiendo aquí? ¿Acaso entonces qué hace mi esposa dándole clase a los niños allá atrás? Sí, se refiere a tratar de dominar la iglesia doctrinalmente. Es decir, el Señor dice, no es el orden que yo he establecido. La mujer tiene un lugar dentro de la iglesia en Tiatira, pero no es enseñar, no es predicar y enseñar la doctrina a la iglesia. Eso está vedado, está vetado, dice el Señor. Y tú toleras que Jezabel enseñe. Y tú ahí sentadote, mirando y esperando a que Jezabel tolere, seduzca, enseñe. Y el pastor sentado mirando. Hermana, ¿será que usted puede predicar mañana? Y la hermana predica. Y al siguiente domingo, hermana, ¿será que usted puede predicar otro domingo también? Y el pastor sentado. Hermana, ¿será que usted puede hacer esto? ¿Será que usted puede hacer aquello? ¿Será que... Y el pastor sentado. Y el Señor dice, tolera esta situación. Tolera esto, y esto me tiene muy molesto. No lo digo yo, hermano. Mire, créanme que para mí esto no es fácil enseñarlo. Tenemos entonces la dureza de Jezabel en el versículo 21. Miren, hermanos, y quiera Dios que en esta mañana ese espíritu jezabélico sea reprendido y las mujeres que están escuchando y los hombres que están escuchando esta enseñanza no pongan el corazón como Jezabel. Dice el versículo 21, mire la dureza del corazón de esta mujer. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿A quién le dio tiempo? A Jezabel. Qué misericordioso es el Señor, ¿verdad, hermanos? Que Él dice, le he dado tiempo, a pesar de que estaba seduciendo, que estaba dañando a la iglesia y que a Él le molestaba eso. Él le dice, yo le he dado tiempo. ¡Wow! ¡Qué dureza la del corazón de esta mujer!
¿Y qué sucedió? Y dice el versículo: he aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Recuerden que Jesús se está presentando como Dios, se está presentando como juez, se está presentando como el que casi no podemos ni mirar porque su resplandor es tan glorioso, pero se está presentando con pies de bronce, hermano, con pies fuertes, duros, como un juez cuando se para en su, ¿cómo se llama eso? En su estrado, y levanta el martillo y dice: te estoy dando tiempo para que salgas de esa situación, pero no quieres. Por lo tanto, viene entonces aquí un juicio bien tremendo. Viene la ejecución de esta advertencia en el versículo 22. Viene la ejecución de la advertencia. Dice: aquí yo la arrojo en cama. ¿Por qué? Porque no se arrepintió. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Se había llevado un gran número de personas de la iglesia que no querían sujetarse al pastor, que no querían obedecer, que ellas también podían mandar, que ella también podía ser pastora, que a ella también Dios le hablaba, que también le llegaban profecías. Y dice: si no se arrepienten de las obras de ella. Había gente que la seguía, hermano, dentro de esta iglesia llena de amor, una iglesia llena de fe. Ahora, ¿qué pasará con una iglesia que no tiene esas características? Ni tiene fe, ni tiene paciencia, ni tiene amor, ni tiene servicio. ¡Wow! Si esto puede pasar en un árbol verde, ¿qué será en el seco? Decimos nosotros afuera. Amados, dice el versículo 23: y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán. Uy, hermano, me tiembla el pulso de ver la manera en que Jesús está hablando. La heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Escudriña qué el Señor, hermanos? Mire, yo no puedo escudriñar lo que hay en tu mente, lo que hay en tu corazón en este momento. Tú pudieras en este instante tener 1000 cosas en tu cabeza diciendo: no, ahora sí se peló, ahora sí ese pastor se volvió loco, ahora sí salió con una locura que bueno, pues. Pero el que escudriña la mente, los corazones y las intenciones es el Señor. Y el Señor está hablando en esta mañana y nos está diciendo: mire, hermanos, qué efecto tan tremendo produjo esto. Vamos a ver la exhortación en el versículo 24. Versículo 24 de la exhortación dice: pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, ¿quiénes son ellos? Oh, qué hermoso. A cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga. Es decir, que el Señor sabe dentro de la iglesia quiénes son quiénes. Quiénes andan con esas ínfulas, quiénes tienen ese espíritu y quiénes no. Quiénes andan en obediencia, quiénes están dispuestos a dejarse enseñar, quiénes están dispuestos a oír la voz de Dios y quiénes se envalentonan o nos envalentonamos porque a mí también me toca. Y decimos: no, que me voy a dejar enseñar si yo soy el pastor. Pues yo soy pastor, pero también soy oveja. ¿Sí? Todo pastor es oveja de alguien, aunque sea del Señor, si ya su pastor ha muerto. Versículo 25 dice: pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. ¿A qué se refiere, hermano? A la doctrina que le había sido enseñada a la iglesia. La doctrina de los apóstoles, a creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, a creer que murió en la cruz del Calvario, que fue sepultado, que resucitó al tercer día. Mantén eso. No le voy a poner más cargas, dice el Señor. Solamente mantente firme creyendo eso y punto. Pero siempre viene, hermanos, el hombre o la mujer que desea figurar. Y Dios me dijo, y Dios me habló, y Dios me reveló. Y solamente Dios sabe si eso será cierto o habrá una situación satánica. Porque, hermano, estas revelaciones que recibía Jezabel eran completamente satánicas, diabólicas. No había nada de Jesucristo. Porque si hubiese sido de Dios, el Señor la reconoce y le dice: tienen a una mujer que es una profetisa mía. No, ella se
no profetiza. Y esto, hermano, trajo muchas consecuencias a la iglesia. Hay una promesa, hermano, que aparece en el versículo 26, ya para terminar. Versículo 26 al 29 aparece una promesa hermosísima. Dice la Biblia: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las naciones. Hermanos, el que persevere hasta el fin, el que persevere creyendo lo que Cristo y los apóstoles enseñaron, no cosas locas ni cosas diabólicas que estamos escuchando hoy día, que salen de todos lados. Que me llegó una cadena, que me llegó un WhatsApp, que apareció uno por allá, que es el profeta no sé quién, que dijo esto, que dijo aquello, y la Biblia cerradas. Dios, háblame, y las Biblias cerradas. Y llenando cadenas por ese WhatsApp, que el profeta dijo no sé qué, que la profetiza no sé qué, y las Biblias cerradas. Y Dios queriéndonos hablar, y Dios queriéndonos decir: escrito está, ya yo lo dije hace tantos años, y las Biblias cerradas. ¿Qué ocurrió en Tiatira? Se apartaron de la doctrina que los apóstoles habían enseñado y comenzaron a huir a esta mujer. Hermanos, el Señor vendrá en gloria y Él nos dice que nos mantengamos hasta ese día, hasta que el día que Él venga a buscarnos. Que nos mantengamos en una doctrina sana, creyendo. El cristiano es responsable de mantener una vida de fidelidad y obediencia al Señor hasta que Él venga. Eso no lo va a hacer el pastor con usted. Eso no lo van a hacer los diáconos, ni los ancianos, ni su esposo, ni su esposa, ni sus hijos. Eso lo tiene que hacer usted y yo. El cristiano es responsable de mantener su vida de fidelidad y de obediencia al Señor hasta que Él venga. Obedientes al Señor. Si el Señor me dice que Él estableció un orden, yo lo respeto, hermanos. Yo tengo que respetar ese orden. Como mujer, como hombre, como joven, tengo que respetarlo. Hermanos, cuando la Biblia nos dice algo, nos lo dice por nuestro bien. Aquí tenemos entonces esta iglesia de Tiatira que tenía esta dificultad dentro. Y el Señor dice: a todos los que ella arrastró van a sufrir las mismas consecuencias. Y es tremendo, hermano, cuando nosotros oímos un mensaje como este, porque el Señor lo que nos está llamando es a revisarnos. El Señor lo que nos está llamando es a que José, Juan Andrés seamos de bendición para la iglesia y no maldición para la iglesia. Porque no existe término medio. Lo que no es bendición es maldición. Cuando yo no soy de bendición para una visión de una iglesia, yo paso a ser maldición. Y nadie de los que está aquí quiere ser maldición. Nadie de los que está aquí dice: yo me propuse ser maldición, a menos que sea un infiltrado de Satanás dentro de la iglesia y que abiertamente venga. Pero ¿qué es lo que el Señor nos está diciendo? Nosotros como iglesia: revisen las intenciones del corazón. Revisen las intenciones del corazón. Seamos de bendición para la iglesia en la cual el Señor nos ha colocado. Amén. Padre, te damos muchas gracias en este tiempo. Gracias por el mensaje que quedó plasmado en el libro de Apocalipsis de la iglesia de Tiatira. Gracias porque entendemos que eso no ha dejado de ser. Sigue pasando en todas las iglesias a nivel mundial. Y tú estableciste un orden, Señor. Tú estableciste que la enseñanza y el establecimiento de la doctrina es del hombre. Tú lo tienes muy claro en tu palabra. Señor, perdónanos a nosotros como hombres por no ocupar el lugar que nos corresponde, por no ponernos los pantalones como tú quieres que nos pongamos. Perdónanos, Señor, porque en muchas iglesias a nivel mundial
nosotros como hombres nos hemos recogido, nos hemos metido en un rincón a esperar que sea la mujer la que haga el trabajo que tú nos dijiste que teníamos que hacer nosotros. A veces somos tan frágiles y tan ligeros y tan irresponsables en cumplir lo que tú nos permitiste y nos dejaste para hacer. Y decimos, ella lo hace mejor que yo. Sí, es cierto, lo pueden hacer hasta mucho mejor que nosotros, pero no fue el orden que tú estableciste, Señor. Y esto no se trata de machismo ni de feminismo, se trata de un orden que tú has establecido. Gracias, Señor, porque tú estableciste dentro de la iglesia a las mujeres para que cumplan ministerios de adoración, de enseñanza, de clases a los niños, de evangelismo, de visita a los enfermos. Pero, Señor, tú estableciste que lo que tiene que ver con las enseñanzas de la iglesia, las doctrinas básicas de los apóstoles, estableciste que fueran los hombres los que lo hicieran. Yo, de verdad, Señor, como hombre, a veces pienso en esto y no quiero estar de acuerdo. Pero tú has establecido esto, Señor, y debo decirlo a la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por el mensaje de la iglesia de Tiatira. Y gracias, Señor, porque hoy día nos muestras que ese juicio en Tiatira se cumplió. Solo quedan ruinas. Quedan menos de una cuadra de ruinas allá en Tiatira de lo que fue por el juicio que se vino sobre ellos. Oh Dios, yo te pido una bendición especial para las mujeres de nuestra iglesia. Te pido, Señor, las bendiga porque son ellas el motor de nuestra iglesia. Son ellas, Señor, las que buscan de ti. Son ellas las que oran. Son ellas las que claman, las que visitan a los enfermos. Son ellas, Señor, las que traen invitados. Son ellas, Señor, las que interceden, las que ayudan, las que están ahí en la intimidad, tal vez no al frente de un micrófono, pero están en la intimidad contigo. Bendice a las mujeres de nuestra iglesia, guárdalas de un espíritu jezabelico, Señor. Reprende con tu autoridad y tu poder. En el nombre de Jesús, reprende mujeres que están cercanas a la iglesia Silo, que tienen espíritus jezabélicos, que quieren dañar, que quieren destruir, que se presentan como profetisas tuyas, pero que no lo son. Oh Señor, protege la iglesia, oh Dios, protege las niñas, protege las adolescentes, las jóvenes, las mujeres, las ancianas de esta iglesia. Bendícelas, Señor. Y a nosotros los hombres, Señor, danos el carácter necesario para asumir los roles de liderazgo que tú estableciste para que asumiéramos. Señor, yo te ruego por los hombres que están aquí, que son sus esposas las que mandan, que son sus esposas las que dicen, que son sus esposas las que planifican, que son sus esposas las que van, las que vienen, las que resuelven. Te ruego por estos hombres que están aquí, que se han acostumbrado a este estilo de vida que tú no has establecido, Señor, que no son sacerdotes de su casa. Oh Dios, háblales en el Espíritu a esta hora. Hay esposas agotadas, cansadas de batallar con hombres así. Y tú hablas en esta mañana. Y Señor, somos nosotros responsables de que muchas de esas mujeres hoy estén tocadas por espíritus jezabélicos, porque fuimos nosotros los que no asumimos. Fuimos nosotros los que no fuimos responsables en la iglesia y en la casa. Y les tocó resolver a ellas. Y entonces ese espíritu les ha tocado y las tiene ahí sometidas y sujetas. Yo sé, Señor, que no son todas, porque bien quedó claro en tu palabra, Señor, que eran algunos que estaban con Jezabel, pero había otros que se habían guardado, habían otros que estaban reteniendo lo que habían creído, el orden establecido en la palabra. Oh Señor, perdóname si he dicho más de lo que tú me dijiste que dijera, y perdóname, Señor, si retuve algo que tú querías que yo dijera y no lo dije, por temor. Señor, siervo tuyo soy. Con palabras sencillas he transmitido lo que tú me dijiste que transmitiera. Padre, ahora la palabra está en el oído de los oyentes. Trabaja
con ellos, oh Espíritu Santo de Dios. Trabaja conmigo, Espíritu Santo de Dios. Y gracias por estos mensajes. Y gracias por las mujeres de mi iglesia, a la cual tú me has puesto a pastorear. Las bendigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Sé que son siervas tuyas, Señor, que tendrán tiempo de analizar y de revisar. Oh Dios, cuando estén hoy en sus casas, habla, Señor, al espíritu de ellas. Háblanos a todos y que podamos volver, porque hay un lugar para nosotros. Vuelve, hay un lugar para ti en esta iglesia, hay un lugar apartado. En el nombre de Jesús oramos y te damos infinitas gracias. Amén, amén y amén. Despedimos la transmisión de los hermanos que están en Facebook. Que el Señor los bendiga y los guarde.